Dios les bendiga en esta hermosa mañana de Sí, 28. jueves 28 del año en curso, año de la gracia del Señor Jesucristo. Es una bendición poder estar con ustedes, quienes se están conectando a estas redes sociales. Hay algo que a mí me llama la atención cuando yo estoy en casa tratando de meditar o tratando de hacer algo. Sin querer me cambio de canal y la persona pues está haciendo tiempo a que todos se conecten. Gracias a Dios porque pues no pagan impuestos, pero quienes están en una estación de radio no se puede dar el lujo de esperar que todos se conecten. Entonces ahorita con esto quiero decir, agradecemos de antemano quién ya está conectado, quién está esperando con nosotros este programa que se llama Jesucristo Sanando Heridas. Y en este día, Gaby, ¿tenemos algún saludo? Sí, Dios les bendiga. Muchas gracias a todos los que están con nosotros. Igual compartan el programa para que llegue a más personas y a las personas correctas. Que Dios les bendiga. Bueno, así empezamos este hermoso jueves. Es el último jueves del mes de julio. Gracias a Dios porque estamos ya en el mes de julio. Como hemos estado, ya empezamos en el libro de Marcos, hemos estado analizando parte de la carta de San Marcos. Y ahorita voy a poner mis ojos en el capítulo 8, en el versículo 27. Jesús. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Saria de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dice la gente que soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo. Pero les mandó que no dijesen esto a ninguno. Vamos a, vamos a hacer una oración para que Dios nos hable a través de su hermosa palabra. Padre, en esta hermosa tarde, gracias por aquellas personas que ya están conectadas, por aquellas personas que nos están escuchando a través de las redes sociales. Te agradecemos porque tú vas a hacer que esta palabra llegue a su mente, llegue a su corazón. En el nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo. Quema mis labios con ese carbón encendido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, sucede esto, dice que cuando salieron Jesús y sus discípulos dice, por las aldeas de Cesarea de Filipos, camino les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy? Es una pregunta, ¿no? Como que tú preguntaras, ¿qué dice la gente que yo soy? En este caso, cuando yo le pregunto a un vecino, ¿qué dice la gente que yo soy? Pues tú vas a decir, soy un buen ingeniero, soy un buen arquitecto, soy un buen vecino, pero esto es en tu opinión propia. Pero aquí es la opinión de qué dice la gente que yo soy. Y se puede leer de esta manera. Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Filipos, Cesarea. Se dice en cuestión a Cesarea, allí Augusto César mandó hacer un templo de mármol. Y esta ciudad se le veneraba a Augusto César. Ellos decían, aquí el Señor es Augusto César. Y ese templo era un templo muy lujoso, donde se veneraba a Augusto César. Pero él era pasajero. Augusto César era pasajero, pero él está hablando de quién dice la gente que yo soy. Bueno, vayamos más allá, vamos a entender esto un poquito. Vamos a pedirle a Gaby que está al pendiente de las lecturas. Dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Fíjate, es curioso porque había quienes comparaban o quienes dicen la gente que es Juan el Bautista. ¿Cuál es la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús? Bueno, mira, Juan el Bautista vino con un mensaje fuerte, de tal forma que ese mensaje que él dio le costó la vida. Ahora, Juan el Bautista vino a volver el corazón de los hijos hacia los padres. Juan el Bautista estuvo predicando en el desierto. No olvide usted que Juan el Bautista estuvo predicando en el desierto y comía prácticamente miel en el desierto y vestía
vestía como Elías en el desierto. Entonces, ¿por qué comparar a Jesús con Juan el Bautista? No había esa manera de confundir una persona con otra. Sin embargo, la gente decía, muchos dicen que tú eres Juan el Bautista. Y es curioso porque ellos dos los habíamos visto juntos, o los habían visto juntos. Dice la Biblia que cuando él llegó allá en el río Jordán para ser bautizado, fue bautizado por Juan el Bautista. Si se da cuenta cómo la gente hace esa comparación, lo comparan como Juan el Bautista. Otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Otra comparación. ¿Y qué había esa comparación entre Juan el Bautista y Jesús? Sí, siguiente comparación entre Elías y Jesús. Bueno, confundían. Pensaban que Elías había regresado en el cuerpo de Jesús. Este es Elías que regresó. Otros lo confundían con algunos de los profetas. ¿Quién cita este pasaje? Es Juan, es Mateo, que dice que lo confundían con Jeremías, el profeta que lloraba mucho, el profeta llorón. Así lo dice. Por eso le decía yo a Gaby que estuviera al pendiente. Estamos aquí, dice... Jesús había estado preparando a sus discípulos para esta reunión privada, dice, a los cuales tenían la intención de revelarles lo que ocurriría en Jerusalén. Les había dado algunos inicios en otras ocasiones, pero ahora iba a explicarles el asunto más detallado. En esta ocasión escogió a Cesarea de Filipos, población situada aproximadamente a 40 kilómetros del norte de Bethsaida, al pie del hermoso monte Hermón. El pueblo había recibido su nombre en honor a Augusto César. Herodes Filipus tenía un templo de mármol dedicado a Augusto. Era un lugar dedicado a la gloria de Roma. Esa gloria era la historia, pero la gloria de Jesucristo seguiría y duraría por toda la eternidad. Prácticamente ese lugar era la gloria de Roma, pero la gloria de Jesucristo pues iba a ser totalmente para siempre. Chécame lo que dice Primera Confesión 8:27 de San Marcos. 8:27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tu confesión, dice la primera confesión, Jesús les confiesa, dice tu confesión respecto a Jesucristo en cuestión a la vida. Juan 8:21, por favor, léeme Juan 8:21. Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Es una cita muy hermosa. Chécame 1 Juan 2:22. Aquí en el capítulo 8, versículo 8:21, le está diciendo: yo me voy, pero a donde ustedes van, a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir, porque ustedes van a morir en sus pecados. Por tanto, cuando resucite de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que había dicho. Dice... chécame 1 Corintios 12, del 1 al 3. Dice: la única confesión que nos salva es Jesús, el Señor. 1 Corintios 12, del 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ok, aquí prácticamente esta confesión que está diciendo, Jesús pregunta: ¿y quién dice la gente que yo soy? Y responde en el versículo 29, dice: entonces, y dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo.
Prácticamente el que está diciendo, el que está hablando es Pedro, pero está de parte de Dios. O sea, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por parte de Dios. Entonces, de aquí vamos uniendo esto. Pedro responde, tú eres el Cristo. 30 dice, pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Vamos bien. Dice, porque con el corazón, cuando esa confesión brota del corazón que realmente cree en él. Romanos 9, 10, 9 al 10, por favor. Romanos 9 al 10. Esta confesión debe de brotar del corazón. Cuando usted viene al Señor, Romanos 10, cuando usted viene al Señor 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Checamos. Pedro dice, tú eres el Cristo. El Cristo. Tú eres el Cristo. Él lo está, y la Biblia dice que eso no se lo reveló ni carne ni sangre. Aquí Pablo le dice a los romanos que si confesares con tu boca y creyeres Que Jesús es el Señor. creyeres que Jesús es el Señor, ¿qué más? Y que Jesús, y creyeres en tu corazón. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Prácticamente es lo que hacemos cuando venimos al Señor, creemos en el corazón, confesamos con nuestra boca para salvación. Eso nos lleva a la salvación. Amén. Porque estamos confesando, estamos creyendo. Pedro no dudó, Pedro no meditó nada, simplemente brotó de sus labios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Prácticamente fue una revelación de Dios Padre. Y aquí estamos, el tema que, ¿cómo se llama el tema de hoy? Viendo la gloria. Viendo la gloria de Jesús. Podemos decir viendo la gloria de Dios, sí, pero aquí es viendo la gloria de Jesús. Y dice que si tú creyeres... Ok, vamos adelante. Es asombroso el número de opiniones diversas en la gente tenían en cuanto a Jesús, aunque la misma situación probablemente existe hoy. El hecho de que algunos pensaran que Jesús era Juan el Bautista y que le nombrasen puesto por Juan. Jesús había sido visto junto con público, dice junto con Juan. Eran diferentes las personalidades ministerio. Juan 11, chécame Mateo 11, 16. Mateo 11, 16 al 19, de modo que parece extraño que la gente los confundiera. Capítulo, versículo 16. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, y diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. 11, 16, Mateo 11, 16. ¿Sí es eso? Mateo 11, 16. 11, 16 al El que 19. tiene oídos para oír, oiga. Amén. Síguelo leyendo. Diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lo mentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El último versículo es donde dice que vino Juan el Bautista. Que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Juan el Bautista dice que ni comía Ni bebía. ni bebía. Prácticamente estaba en el desierto, digamos, olvidado, alejado de la comunidad, alejado del medio. ¿Quién quería escuchar a Juan el Bautista tenía que ir al desierto? Hoy en día traemos un predicador, no sé, y el predicador no va a ir a predicar al cerro, porque ¿quién carambas va a ir a ver al predicador al cerro? Sin embargo, Juan el Bautista no necesitaba ni de medios, ni de publicación, ni de, ¿cómo digamos? Ni de promoción. ¿Quién tenía la necesidad? Y la gente acudía hacia el desierto. Sin embargo, había una diferencia muy enorme. Aquel no comía y no vivía, y no dormía, no bebía, y decían, demonio tiene.
aparece Jesús que bebe y come. ¿Y qué dice? He aquí un hombre comelón y bebedor de vino. Es un hombre Comilón. comelón y bebedor De vino. de vinos. Entonces vean la diferencia. Uno no comía, no bebía, y el otro sí comía y bebía, y había la diferencia. Aquel tenía demonios y este era un Comelón. comelón. ¿Ve? Y la gente así se atrevía a confundir, a decir es que es uno con otro. Por eso nos da esta cita. Estamos, dice, Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías, Lucas 1:17. Chécame Lucas 1:17. 1:17. Lucas 1:17. Fue un ministerio de juicio, mientras que Jesús vino con un espíritu de mansedumbre y servicio. Juan no realizó milagros. Chécame. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ok, encontramos, Juan el Bautista traía el espíritu de Elías. Elías, un hombre totalmente diferente que se presenta. Vas a leerme, Marco, búscame, estoy aquí. Búscame, Lucas, Juan 10:41. Okay. Elías, dice que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías en el desierto. Y luego hay otra parte de la Biblia que después la vamos a mencionar en Apocalipsis 11. Más tarde lo vamos a checar. Ahora chécame 10:41. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de era verdad, y muchos creyeron en él allí. Este varón llamado Juan el Bautista, dice la Biblia que no hizo ningún milagro. Aquí dice, no hizo ningún milagro, pero el mismo Jesús da fe que no hubo otro hombre más grande que Juan el Bautista. Esto es a entender. Esto es a entender. El ministerio que Juan traía no era un ministerio de milagros, de sanidades y prodigios y señales. No. Vino con el espíritu de Elías. Pero tenemos la otra comparación. Me vas a checar lo que es dice Segunda de Reyes 1:8. Dice, pero Jesús hizo muchos milagros hasta que vestía como el profeta Elías. Me checaste Segunda de Reyes 1:8. Vámonos a Segunda de Reyes. Ya estoy en Segunda de Reyes. ¿8 qué? Segunda de Reyes 1:8. Checamos Segunda de Reyes 1:8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Ese era el atuendo que Elías usaba. Date cuenta con qué atuendo se presentaba Elías, y este atuendo era el mismo atuendo que usaba Juan el Bautista. Okay. Este atuendo que estamos hablando aquí, que Reyes nos está dando la referencia, lo vamos a encontrar también en Apocalipsis, porque porque Elías viene por segunda vez, viene a la tierra y viene vestido como se había ido. Es un asunto difícil de explicarlo, pero lo vamos a explicar. Bueno, ya tenemos ahora checamos Marcos 1:6. Marcos 1:6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Date cuenta cómo vestía Juan el Bautista según Marcos. Ahora, cómo vestía Jesús era un atuendo diferente. Sin embargo, la gente se atrevía a hacer estas comparaciones. Ya checamos Marcos 1:6. Algunos decían que Jesús era uno de los profetas, tal como Jeremías. Para esto vámonos a Mateo 16:14. Mateo 16:14. ¿Cómo lo comparaban? Con Jeremías. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ok, aquí hay una comparación
lo están comparando con el profeta Jeremías. Según la cita que leímos, lo están comparando con el profeta Jeremías. ¿Qué contraste, ¿no? Pero aquí conocemos a Jeremías como el profeta llorón. Jesús, varón de dolores, de modo que hay un paralelo definido. Jeremías llamó al pueblo al verdadero arrepentimiento de corazón y lo mismo hizo Jesús. Ambos hombres fueron malentendidos, rechazados por su propio pueblo. Ambos condenaron a los falsos líderes religiosos y el pueblo, ambos, dice, la adoración hipócrita en el templo, y ambos fueron perseguidos por los que tenían autoridad. En otras palabras, en sus palabras y obras, Jesús dio toda la evidencia al pueblo de que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Sin embargo, ellos no captaron el mensaje. En lugar de buscar diligentemente la verdad, la gente escuchó opinión popular y la siguió, de tal modo que muchos lo hacen hoy en día. Tenían opiniones según como muchos, en lugar de convicciones. Esto es lo que hizo, dice, los juicios de los muchos incapaces, opuestos a los pocos que disciernen. Dice, la confesión de Pedro fue audaz, sin acomodo, tal modo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, chécame. Dice, la palabra Cristo quiere decir el ungido, el Mesías prometido, y los profetas, sacerdotes, rey. ¿Ya checamos? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Prácticamente tú eres el Cristo. Dice que la palabra Cristo quiere decir el ungido, el Mesías prometido. A los profetas, sacerdotes y reyes se les ungía cuando se les instalaban en sus oficios. Nuestro Señor Jesucristo cumplía los 3 oficios. Prácticamente profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Jesucristo cumplía los 3 oficios. ¿Por qué Jesús les advirtió que tuviesen en silencio su opinión acerca de él? Checamos esto aquí, les dice que él les pidió que no lo hicieran saber, que prácticamente lo guardaran. El texto que me leíste es que fue el 30, 27, 30. Ok, vamos bien. Dice, la gente común quería ver sus milagros, pero no tenían mayor deseo de sumarse a su mensaje, anunciarles como Mesías. También podría resaltar el levantamiento político, que les dice confesión número 2. Chécame 8, 31 al 38 de Marcos. Marcos 8, 31 al 30. Ya hablamos de la primera confesión, que confiesa que tú eres el Cristo. Ahora que ellos habían confesado su fe, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ya tenemos la segunda confesión. Jesús les está confesando que el Hijo del Hombre tenía que ser rechazado, tenía que morir al 3er día. Y también nos manda a Juan 6:66. Los discípulos estaban listos para el secreto que Jesús les quería decir. Iban con ellos a Jerusalén, donde moriría, dice, en una cruz. De esto en adelante, Marcos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Prácticamente cuando él escuchan estas palabras, muchos volvieron atrás y lo dejaron de seguir. Pero no de los 12. Jesús, el énfasis recaerá sobre la muerte y la resurrección de Jesús que se avecinaba. Marcos 9:30 al 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ok, nos vamos a un corte comercial y estamos analizando este material. Vamos a un corte comercial. Dios les bendiga, estamos con ustedes.
¿Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el evangelio, apto para todo público en general. Emisiones las 24 horas del día. Recuerda que puedes visitarnos desde tu celular, tablet, computadora o televisión. Lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita. Síguenos en Roku como TV Red y en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas, series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Nadie puede predecir el futuro para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece. Necesitas un sistema inmunitario fuerte. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar cloruro de magnesio en tu vida. El cloruro de magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. El cloruro de magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Los productos Clorumin y Clorucap fueron diseñados específicamente para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Para mayores informes comunícate al 55 59 32 64 15 o al 55 12 09 18 02. O bien entra a nuestra página web clorurodemagnesio.com.mx. Tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia, obviamente el mantenerme activo haciendo un deporte es importante. ¡Son los campeones 2020! Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Estamos con ustedes al aire. Hay otros dos pasajes que estamos analizando, que sería Marcos 1:25,
Chécame Marcos 1:25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Que hasta arriba es un hombre que tenía un espíritu inmundo. Prácticamente, a ver, vuelvo a leer. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Un poquito arriba. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Prácticamente, Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Quién está un endemoniado que dice, ya sé quién eres? Y dice dice la Biblia que Jesús le reprendió para que callase. Prácticamente este endemoniado está diciendo, tú eres Jesús el Cristo. Tenemos otro pasaje, es palo paralelo, 3:12, por favor, 3:12 de Marcos. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Otra persona más, otro endemoniado más, reconociendo que era Jesús. Pedro lo reconoce por medio de Dios, dice, tú eres el Cristo. Pero atrás de esto venía un sufrimiento, porque él decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser llevado a Jerusalén y va a morir. Y podía escapar de esto, sí, pero él tenía que sufrir esto. A veces el escapar de lo que se nos... tenemos otra cita bíblica. Chécame, vete a Primera de Pedro 6, Primera de Pedro 1, 6 al 8. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí me detengo. Dice el apóstol Pedro, que nosotros por un tiempo seremos afligidos. Por un breve tiempo. Pedro está aceptando este sufrimiento, porque sabe que tras este sufrimiento viene la gloria de Jesús. Vamos a ir desmenuzando esto. Esta cita nos dice que por un poco seamos... hay otra cita, es Juan 4:13. ¿Ya no terminó 4:13. Véteme a 4:13 ahí mismo, 4:13. 4:13. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también es la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro otra vez vuelve a decir, a ver, léelo otra vez. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tal vez no podamos entender por qué Pedro dice esto. Tal vez no entendamos, dice Pedro que nos gocemos en el sufrimiento, porque en la revelación de su gloria, ¿qué dice? Os gocéis con gran gozo. No vamos a poder entender esto sin antes regresar atrás, pero antes de que nos vayamos atrás, chécame el 5:10. 5:10 de la misma carta de Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Otra vez? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Prácticamente viene Pedro otra vez, citando 3 veces a Pedro, nos habla de este sufrimiento, nos habla de este mal que va a venir, y no es que tengamos que renunciar a él. Él dice que por breve tiempo, pero después de este sufrimiento, de este mal, dice que nos va a afirmar. ¿Qué más? Nos va a perfeccionar. 1, 2, nos va a afirmar. 3, nos va a fortalecer. Y 4, y establecer. 4 pasos trae el ser atormentados, el ser partícipes de esto. El decir que todo es gozo y todo es paz y si es porque el diablo, no es parte del diablo, es parte de la vida cristiana que tenemos que padecer. El decir que Dios, Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo está diciendo porque estaba siendo afligido. Prácticamente estaba siendo probado.
Por eso se atreve a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De tal forma que si venga la situación difícil, está Cristo que nos va a fortalecer. Por eso Pedro hace hincapié 3 veces en su carta de los padecimientos de Cristo, porque él está hablando de que iba a padecer. Está hablando de que iba a ir a Jerusalén y allí iba a ser muerto, iba a ser crucificado. Iba a resucitar, está hablando de ese dolor que iba a padecer. Él sabía, sí sabía. Seguimos adelante en esto. Prácticamente le está hablando de esa revelación. Sin embargo, es notar que cuando Jesús se emprendió, Pedro también miró a los demás discípulos porque ellos se convenían con Pedro, estaba en la situación, empapado con la interpretación judía tradicional, fueron incapaces de comprender cómo su Mesías podría sufrir y morir. Les es difícil para ellos. Síganme Primera de Pedro 1, 10 y 12, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Los profetas se profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu en Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Prácticamente cosas que ni los ángeles habían de contemplar, ellos anhelaban ver, porque ya estaba profetizado el sufrimiento que él iba a padecer. Les está dando una revelación, les está dando la segunda revelación, y vayámonos a la tercera revelación. Esta la vamos a hallar en Marcos 1:9, del 1 al 8. Donde empezamos, Marcos capítulo 9, versículo del 1 al 8. Donde arrancamos, ahí estamos. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a nos quedamos tantito. Dice el versículo 9, capítulo 9, perdón, dice, y también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que no hayan visto el reino de Dios venido con poder. Aquí tendríamos que tener el conocimiento para poder interpretar esto. ¿Qué está diciendo Jesús? De cierto, os digo. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta no haber visto el reino de Dios venido con poder. Tal vez sea un texto muy difícil de entender, tal vez sea un texto muy difícil de comprender. Hay algunos aquí que no van a ver la muerte. Si vamos a la historia, y si vamos a buscar al historiador Josefo, a San Clemente, hay historiadores que marcaron cómo murieron los discípulos. Y nos damos cuenta, todos ellos murieron. ¿Quién no ha muerto de ellos? Sin embargo, aquí les está diciendo, de cierto os digo, que aquí hay quienes no van a morir. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Jesús dice esto? Y dice, 6 días después de esto, Jesús tomó a Pedro, toma a Pedro, toma a Jacobo y toma a Juan. Y si yo te pregunto, Gaby, ¿dónde están ellos? Ya murieron. Ya están muertos. Bueno, es que probablemente estaba hablando de Elías. Probablemente estaba hablando de este hombre llamado Enoc. Porque ellos no han muerto. ¿En dónde están? No te sé decir dónde están. Tal vez estén en el espacio, tal vez estén con él, pero ellos no han muerto. Pero lo que fue Pedro, Jacobo y Juan, ellos vieron la muerte.
Pero vámonos más adelante. Por eso el tema que yo les daba esta mañana era viendo la gloria de Jesús. Dice, 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes como blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. El vestido de él se puso tan blanco, que dice que ningún lavador de la tierra lo podía haber blanqueado. Sí, ¿qué tipo de tintorería sería? No se sabe. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, como blancos, como la nieve, que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Y les aparecieron Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno, es para nosotros que estamos aquí, dice que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Date cuenta aquí cuando Pedro ve esta transfiguración, una transfiguración, después de que les había dicho que iba a ir a Jerusalén, iba a morir, iba a ser crucificado, ahora hay una transfiguración. Por eso él dice en el capítulo 9 que había hombres allí que no iban a ver la muerte sin que antes vieran su gloria. Ellos, antes de morir, vieron la gloria de Jesús allí. De tal manera que sus vestidos fueron tan blancos, pero tan blancos, imagínate, es un blanco espiritual, es un blanco celestial, porque la pureza se describe con lo blanco. Prácticamente es un símbolo de pureza en el cielo, porque aquí en la tierra hay mujeres que se casan cuando llevan 6-7 meses de embarazo y dicen que es de blanco. Aquí en la tierra ha habido una mala interpretación de la pureza. Y ella lleva un embarazo de 6 meses, pero la mujer va vestida de blanco, representando pureza. En el cielo. El color es difícil de manipular, es difícil de decir es y no es. Allá sí lo es. Bueno, seguimos adelante. Entonces Pedro dijo, Maestro, bueno es para nosotros que estamos aquí, que hagamos 3 enramadas, una para ti. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es Jesús. Chequemos, dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, desde la nube, una voz que decía, este es mi hijo amado, oír a él. Otra vez escuchamos, este pasaje lo hemos ya escuchado, cuando Jesús sale en Mateo 4:4 del cielo, dice que se abren los cielos, desciende una paloma sobre Jesús, se oye una voz que dice, este es Jesús, mi hijo amado. Y esta misma imagen, esta misma escena se vuelve a presentar aquí. Estando Elías, estando Moisés, estando Jesús en medio de ellos, aparece otra vez esta nube y dice, este es mi hijo amado. Quienes estudian la Biblia, quienes son teólogos por conocimiento, por tanto lectura, tanto conocer, dicen que Jesús está en medio de Moisés, en medio de Elías. Quienes dicen que Elías representa a los profetas, Moisés representa al pueblo judío. Es una versión que hay. Hay otra versión que dicen que Moisés representa la ley y que Elías representa a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, Moisés murió. Su cuerpo fue escondido. Después en Judas encontramos que hay un pleito por ese cuerpo, pero Moisés
muere. Elías es traspuesto. La iglesia va a ser traspuesta. Quien viva, quien esté en vida, va a ser traspuesto, va a ser transformado en un abrir. ¿Sabes lo que le pasó a Elías? Decimos, ¿cuántos años tiene el corazón de Elías? 1000 años antes se hablaba de Elías. Ahora, 2022, 2000 años con 22 años, aún el corazón de Elías está latiendo. Aún la iglesia, hoy en día su corazón está latiendo, porque la iglesia tiene vida. La iglesia es parte de Dios, la iglesia es parte de Jesús. Porque Él habita en medio de su iglesia, Él habita en medio. Hermano, pero es que la iglesia está muerta. Hermano, es que la iglesia está apagada. Bueno, que uno o que dos estén apagados no quiere decir que toda la iglesia esté muerta. Hay unos que aún tienen vida en esa iglesia y esa iglesia se llama de Dios. Entonces, ahí está Elías, ahí está Moisés, ahí está Jesús y estos tres hombres están viendo la gloria de Dios. Amén. Están viendo la gloria de Dios a través de Jesús, un Jesús transformado, un Jesús, una transfiguración. Después de esto, ellos mueren, pero la palabra se cumple porque ellos vieron la gloria de Dios. Cuando tú tienes un problema físico, cuando tú tienes un problema emocional, cuando tienes un problema crónico, cuando tienes un problema financiero, es cuando tú puedes ver la gloria de Dios, puedes ver los milagros de Dios. Amén. Y vas a ver que Dios no ha cambiado, vas a ver que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, porque el mismo Jesús que está en ti, que está en la iglesia, que está con nosotros, es el mismo que fue llevado a la cruz del Calvario, fue el mismo que murió en la cruz del Calvario, pero también fue el mismo que resucitó al tercer día. Amén. Y está sentado a la diestra de Dios y descenderá del cielo con poder y gloria, y entonces la iglesia verá el poder de Dios allí a través de Jesús. Esto es la transfiguración. Y él les dijo que no, nadie supiera esto. Estos tres hombres, llamados Pedro, Jacobo y Juan, eran los compañeros inseparables de Jesús. Él subía con ellos, los apartaba y vamos a orar. Y siempre eran amigos de oración. Eran muy allegados a Jesús, muy allegados. Esto les llevó a ellos a ver la gloria. Estamos en el versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, desde la nube una voz que decía, este es Jesús, mi hijo amado, oír, a él oír. Luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Descendieron ellos del monte y les mandó que nadie dijese lo que habían visto, dice, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Dice 10, y guardaban la palabra entre sí, diciendo, ¿qué sería aquello que resucita de los muertos? No estaban entendiendo. Les está diciendo bien claro, son las tres confesiones que Jesús les da. Le está confesando tres cosas que nadie más sabía. Ellos dijeron, ¿qué va a ser esto que va a resucitar? ¿Acaso se va a quitar la vida? No, Él les estaba dando a ellos a conocer lo que venía por venir. Ellos, dice la Biblia, no entendieron. Y cuando fue llevado a la cruz del Calvario, 8 días después, ellos estaban cegados, decían, ¿qué es esto? Entendieron, comprendieron, cuando las cosas se fueron dando, pero Jesús ya se los había revelado antes de tiempo. Esto es lo que Dios nos enseña a través de Mateo 9. Chécame Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Prácticamente dice, porque el Hijo del Hombre también se avergonzará
Dice, los 3 discípulos no se habían quedado dormidos mientras que Jesús estaba. Lucas, chécame Lucas 9, 29 al 32. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Chequemos esta escena, es una escena, Lucas, yo siempre he dicho que Lucas da una imagen más clara de lo que es. Ellos estaban durmiendo, pero vieron la gloria de Elías, vieron la gloria de Moisés, y estaban, dice Lucas, que estaban platicando entre ellos de que Jesús iba a morir. Imagínate, Pedro había conocido a aquel Elías que había escuchado, había conocido a aquel Moisés que sus padres habían mencionado, lo habían visto la gloria de ellos. Tenemos otro pasaje muy hermoso antes de terminar, que sería lo de Marcos 14:32. Marcos 14:32 al 42. Repito, Marcos 14:32 al 42. Es un tema muy hermoso. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no que yo lo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Okay, ahí nos vamos a detener tantito. Cuando sale Getsemaní, salen del aposento alto ese jueves, los lleva a orar. Van los 12, excepto Judas. Judas sale a traicionar al maestro. Van los 11, van 11. De esos 11, agarra 3. Esos 3 que habían visto la gloria de él, ahora está pasando lo mismo. Él se apartó unos metros a orar. Y cuando regresa, estos 3 hombres de oración los encuentra durmiendo. Y dice, Pedro, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Y Pedro, imagínate, soñoliento por todo el ir, el venir, preparar una cena, no fue fácil. Cansado por el trabajo, queda dormido. Pero ahí no solamente está Pedro, está Pedro, Jacobo y Juan, los mismos que vieron descender la gloria de Jesús allá en aquel lugar, en aquella transfiguración. Aquí está pasando lo mismo, pero aquí les dice que estén despiertos, que el Espíritu de la verdad está presto. Sí, pero la carne es débil. Les está diciendo hay una guerra, aquí hay una lucha entre sí puedo y no puedo, entre ya estoy cansado y no estoy cansado. Pero aquí se manifiesta otra vez la gloria de Jesús, porque Él está hablando con un ángel. Y le está diciendo, Padre, si es posible de mí pasa esta copa la trae un ángel, se la da a Él. Están viendo otra revelación más, está revelando un ángel, el cual está platicando con Él, está diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Esto es cuando tú y yo buscamos ver la gloria de Jesús. Damos por terminado este programa, creo que ya estamos a punto de terminar, y les damos gracias por seguirnos a través de redes sociales, a través de Radio Voz, la voz del Evangelio. Nos miramos al siguiente de la serie.